Buenas noches, máquinas. Esta noche vamos a hablar de un filósofo que os va a dejar con más preguntas que respuestas. Heráclito de Éfeso, también conocido como el Oscuro. Un tipo peculiar, sin duda. Vivía en una tinaja, o eso dicen. Lo que sí sabemos es que este griego de hace 2500 años era famoso por sus ideas complejas y su forma enigmática de expresarlas. Heráclito no era de los que se andaban con rodeos. Criticaba a todo el mundo, desde los políticos hasta los poetas. Para él, la mayoría de la gente vivía en la ignorancia, sin entender realmente cómo funcionaba el mundo. ¿Y cuál era su gran secreto? Pues que todo cambia, todo fluye. Su frase más famosa lo resume a la perfección. No te puedes bañar dos veces en el mismo río. Profundo, ¿verdad? Preparaos para un viaje alucinante por la mente de uno de los filósofos más enigmáticos de la historia. ¡Que empiece el show! Imaginad la Grecia del siglo VI a.C., una época de grandes cambios y revoluciones. Ciudades en auge, nuevas ideas, y en medio de todo esto, nace Heráclito en Éfeso, una ciudad próspera en la costa de Jonia. No era un cualquiera, precisamente. Provenía de una familia aristocrática con poder y dinero. Su padre era un pez gordo, un noble con mucha influencia, así que Heráclito tuvo acceso a la mejor educación, aprendió de los mejores maestros, estudió a los clásicos, vamos, lo que viene siendo un niño bien de la época. Pero a nuestro amigo no le llenaba el lujo ni el poder. Tenía alma de filósofo, una sed insaciable por la verdad. No le interesaba heredar el puesto de su padre ni dedicarse a la política. Él quería respuestas a las grandes preguntas de la vida. Heráclito no se conformaba con las explicaciones tradicionales. Las historias de dioses y héroes no le convencían. Él buscaba algo más profundo, algo que explicara el funcionamiento del universo de forma racional. Observaba el mundo a su alrededor, la naturaleza, el comportamiento humano, y veía un patrón constante: el cambio. Todo estaba en movimiento, nada permanecía igual. Las estaciones cambiaban, las personas nacían y morían, incluso las piedras se erosionaban con el tiempo. Esta constante transformación le fascinaba, pero también le inquietaba. Si todo cambia, ¿dónde está la verdad? ¿Cómo podemos encontrar algo sólido en un mundo tan fluido? Estas preguntas se convirtieron en la obsesión de Heráclito. Dicen las malas lenguas que Heráclito era un tipo bastante peculiar, un poco arisco, solitario, y con un humor bastante ácido. No se cortaba un pelo a la hora de criticar a sus conciudadanos, a los que consideraba ignorantes y superficiales. Harto de la estupidez humana, decidió retirarse del mundanal ruido. Se fue a vivir a un templo, lejos del bullicio y las distracciones. Allí, en la soledad de la montaña, se dedicó a la meditación y la reflexión. Pasaba horas observando la naturaleza, buscando respuestas en el fluir del agua y el movimiento de las estrellas, y poco a poco fue desarrollando su propia filosofía, una filosofía basada en el cambio constante y la unidad de los opuestos. Imaginad un río, con su corriente fluyendo sin cesar. El agua nunca se detiene, siempre está en movimiento. Puedes meter los pies en el río, sentir su frescor, pero el agua que te moja en ese instante ya no es la misma que un segundo después. Esta imagen del río es fundamental para entender la filosofía de Heráclito. Para él, el universo entero es como ese río, un flujo constante de cambio, donde nada permanece igual. No te puedes bañar dos veces en el mismo río, decía, y tenía razón. Todo está en constante transformación. Las estaciones, las personas, las ideas, incluso el propio universo. Nada escapa a este flujo incesante. Panta rei, decía Heráclito. Todo fluye. Esta frase corta pero poderosa resume a la perfección su visión del mundo. Para él, la realidad no era algo estático, fijo, inmutable, sino un proceso dinámico en constante cambio. Imaginad un árbol. Parece sólido, inmóvil, ¿verdad? Pero si lo observamos con atención, nos daremos cuenta de que está en constante transformación. Crece, se desarrolla, sus hojas cambian de color, caen en otoño y vuelven a brotar en primavera. El árbol nunca es el mismo. Siempre está fluyendo, aunque a simple vista no lo parezca. Lo mismo ocurre con nosotros, los seres humanos. Cambiamos constantemente,
física y mentalmente. Nuestras células se renuevan, acumulamos experiencias, aprendemos cosas nuevas. El yo de hoy no es el mismo que el de ayer, ni será el mismo que el de mañana. Vale, hasta aquí todo muy bonito, pero si todo cambia, ¿dónde está el orden? ¿No será que el universo es un caos sin sentido? Tranquilos, que aquí entra en juego el logos. El logos es un concepto clave en la filosofía de Heráclito. Es difícil de traducir, pero podríamos decir que es algo así como la razón universal, el principio que ordena y dirige el cosmos. Imaginad un director de orquesta. Los músicos tocan diferentes instrumentos, cada uno con su propio ritmo y melodía. Podría parecer un caos, pero el director se encarga de coordinarlos a todos, creando una armonía a partir de la diversidad. Pues bien, el logos sería como ese director de orquesta. Es la fuerza invisible que armoniza todos los cambios, que da sentido al flujo constante del universo. El logos es la razón que subyace a la aparente locura del mundo. Como os podéis imaginar, Heráclito no era el tipo más sociable del mundo. Con su visión crítica y su carácter reservado, no encajaba precisamente en la vida pública. De hecho, rechazó cualquier tipo de cargo político, a pesar de que por su origen familiar podría haber tenido una carrera brillante. No le interesaba el poder, ni la fama, ni la riqueza. Él solo buscaba la verdad, y la encontraba en la soledad y la contemplación. Dicen que escribió un único libro, donde plasmó sus ideas filosóficas. Lamentablemente, solo nos han llegado algunos fragmentos, citas sueltas que se han conservado a través de otros autores. Pero incluso en esos retazos, podemos apreciar la genialidad y la originalidad de su pensamiento. Si habéis intentado leer a Heráclito, sabréis que no es precisamente un autor fácil de digerir. Su estilo es críptico, lleno de metáforas y aforismos. A veces parece que habla en acertijos, dejando al lector la tarea de descifrar sus enigmáticas palabras. No es de extrañar que se ganara el apodo de El Oscuro. Sus contemporáneos lo consideraban un tipo raro, difícil de entender, y la verdad es que no les faltaba razón. Pero esa dificultad es parte de su encanto. Heráclito nos obliga a pensar, a cuestionarnos nuestras propias ideas preconcebidas. Sus palabras son como chispas que encienden la llama de la curiosidad intelectual. A pesar de su estilo críptico y su carácter solitario, Heráclito tuvo una influencia enorme en la historia del pensamiento. Sus ideas sobre el cambio constante y la unidad de los opuestos inspiraron a filósofos de todas las épocas, desde Platón hasta Nietzsche. El concepto del logos también tuvo un gran impacto en la filosofía y la teología. Para los estoicos, por ejemplo, el logos era la razón divina que gobernaba el universo. Y para los cristianos, el logos se identificó con Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. Pero la influencia de Heráclito va mucho más allá del ámbito académico. Su visión del mundo como un flujo constante de cambio sigue siendo relevante en la actualidad, en un mundo marcado por la globalización, la tecnología y la incertidumbre. Y hasta aquí nuestro viaje por la mente de Heráclito, el oscuro de Éfeso. Un filósofo que nos recuerda que el cambio es la única constante en la vida, que nada permanece igual, que todo fluye, que no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Puede que sus ideas resulten un poco inquietantes, pero también son profundamente liberadoras. Si aceptamos que el cambio es inevitable, podemos dejar de aferrarnos a lo efímero y aprender a fluir con la vida. Heráclito nos invita a mirar el mundo con nuevos ojos, a cuestionar nuestras certezas, a abrazar la incertidumbre. Y en un mundo cada vez más complejo y cambiante, creo que su mensaje es más necesario que nunca. Hasta la próxima, máquinas. Y recordad, Panta Rey.